Voy a pedir que abran las Biblias en Primera de Samuel, en el capítulo 1, y vamos a ver a un Dios que nos tiene en cuenta. Estamos dándole un honor a las madres en este fin de semana, que se lo merecen. Hablábamos cuando veníamos a la iglesia con mi esposa y decía, debería ser el día de los padres en vez del día de la madre, ¿no? De hacerlo los dos juntos porque los dos trabajan para la educación de los chicos. Y tiene sentido, el día de los padres, nada de día de la madre y el día del padre. Yo le decía, bueno, pero creo que más honor merecen las madres, que los padres está bien, ¿no? Pero los hombres tenemos la tarea de ser proveedores, de ser la cabeza del hogar. Pero el sacrificio que hace una madre por sus hijos es algo tremendo. Cuando somos jovencitos esto no lo agarramos, pero a medida que van pasando los años, empieza a tomar otro matiz el trabajo de una madre y el sacrificio que hace. Yo estoy mirando a mis 3 hijas que ahora son mujeres grandes y con hijos, y veo la dedicación que ellas tienen hacia sus hijos y me quedo pasmado. Y lo que a veces le digo a mis nietos, aunque todavía no entienden, los más grandes sí, pero los chiquitos no entienden ni medio, pero le digo, ojito, ¿cómo tratas a tu madre? Porque lo que ella está haciendo por ti es impagable. Así que yo quiero extenderles mis felicitaciones a las madres por el sacrificio que hacen de toda una vida, y después inclusive cuando ya los hijos son grandes siguen todavía preocupándose por sus hijos. Algunas de nuestras madres ya no están, partieron, pero nos quedan los recuerdos de cómo ellas trabajaron y se preocuparon por nosotros. Voy a hacer un sondeo del capítulo 1 porque leerlos nos va a llevar tiempo. Después en casa ustedes pueden hacer, como siempre, el trabajo de meterse en el texto y leerlo con más atención. Pero en el capítulo 1, cuando damos un paso hacia atrás y preguntamos, bueno, muy bien, esta narración que tenemos acá, ¿qué ideas nos dejan a nosotros? Y cuando terminamos de mirar el capítulo, saltan 2 frases que son la médula de todo lo que, a lo menos pienso, se intenta dejar con el lector en ese capítulo 1, que es simplemente una introducción a todo lo que viene después, que es el enfoque hacia el ministerio de Samuel y el inicio de la monarquía. Las 2 frases están, una en el versículo 19, en la última parte. Fíjense, ahí dice, estamos en el capítulo 1, dice, y Jehová se acordó de ella. Tomen nota. Preguntamos al capítulo, bueno, ¿qué nos quiere dejar con esta narración? Bueno, que Jehová, es decir, Dios o el Señor, se acordó de ella. Ella es Ana. Y el segundo versículo es, ella, Ana, dice al final en el verso 28, adoró allí a Jehová. Dios se acordó de Ana y Ana se acordó de Dios. Esa es la idea de lo que vemos en todo esto. Hermano querido, muchas veces nosotros recibimos favores de Dios. Mi pregunta es, ¿nosotros nos acordamos de Dios después de eso? Pónganse a pensar un momento cuántas cosas hizo y está haciendo Dios en tu vida, así como lo hace en la mía.
¿Y cuánto nos acordamos de ese Dios que hace tantos favores a cada uno de nosotros? ¿Y de qué manera nosotros manifestamos la gratitud en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho? Empezando por la cruz. A ver, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar para otorgarnos la salvación y la vida eterna. ¿Qué estás haciendo por ese Cristo que te salvó? ¿Qué estás haciendo por ese Dios que prometió estar con nosotros, que nos cobijamos bajo la sombra del Altísimo? ¿De qué manera nosotros vivimos para el servicio a ese Dios como un gesto de gratitud? Jehová se acordó de Ana. ¿Usted, mujer, se ha sentido alguna vez olvidada? ¿A ustedes, madres, por ejemplo, se han sentido alguna vez desamparadas? Hay muchas madres que sufren, y se sienten solas. Y en un sentido general también, los hombres podemos incluir en esta pregunta. ¿Ha pasado por alguna experiencia semejante a mujeres que están solas o que se sienten desamparadas o abandonadas, ya sea por el esposo, un esposo infiel o un esposo insensible, o una sociedad que le da la espalda y la dejan abandonada arreglándoselas como pueda? Hoy tenemos una cantidad de mujeres solas con hijos que tienen que batirse con el mundo y la sociedad, y a duras penas a veces llegan a fin de mes porque no alcanzan los saberes para sostener a la familia. Mujeres que he conocido que han tenido 2 y 3 trabajos para mantener y criar a sus hijos. Es algo sorprendente. Es una realidad que muchas veces, no sé, porque estamos envueltos en los quehaceres de todos los días, perdemos de vista. Hay mujeres que están sufriendo y sufriendo mucho. Bueno, esta frase que tenemos ahí, al final de ese versículo 19, nos da un precioso consuelo. A lo menos cuando yo lo meditaba en la semana decía, qué hermoso que es esto. Dice, Jehová se acordó de ella. A lo mejor la sociedad en la que tú y yo estamos viviendo, y aún el mundo entero se olvide de nosotros, pero tu Señor nunca se olvida de tu vida. Nunca se va a olvidar de nosotros. Tiene los ojos clavados en sus hijos, clavados hoy en las madres que han dedicado y están dedicando sus vidas en criar hijos, y en especial los hijos que son encaminados en las sendas del deber, del Señor, de la salvación. Proverbio dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Y hay madres dedicadas a hacer eso, a instruir desde temprano, desde la cuna, a sus hijos a caminar en las sendas del Señor. Así que Dios nunca se va a olvidar de sus hijos. Y es por eso que tenemos acá a una mujer llamada Ana que no se olvidó del Señor y decidió adorarle en acción de gracias. No te olvides del Señor. No te olvides de adorarle. No te olvides de servirle. Este es el inicio de una gran historia. Yo lo leo y lo releo, he predicado muchas veces acerca de este pasaje, que comienza con una señora llamada Ana y que viene o llegó a ser la madre de nada más ni nada menos que uno de los grandes hombres de la historia de Israel, de Samuel el profeta. Podemos decir que fue el último juez de la línea de jueces y el primer profeta de la monarquía. Todo un fenómeno, un caso serio. Un hombre que coronó reyes, un hombre que exhortó reyes, un hombre que exhortó a la nación que iba andando mal. Una cosa impresionante cuando estudiamos la vida de Samuel. Pero ojo, a veces cuando estudiamos a Samuel le echamos sombra a la madre de quien vino. Y si miramos un poquito con atención, vamos a sacar algunas cosas acerca de esta extraordinaria mujer que nos deja registrada la palabra de Dios. Ante todo, fíjense ustedes en el capítulo, nos vamos a hacer un repaso general, pero para que extraigamos algunas ideas, noten que el relato comienza con detalles culturales. Se nos habla de un señor llamado Elcana en el versículo 1. Que tenía 2 mujeres. Ojo, con esto. Un señor que tenía 2 mujeres. Hoy vivimos en una sociedad un poco rara que ya no vemos con cierta extrañeza este asunto de tener
2, 3, 4 mujeres y las mujeres tener 2, 3, 4 hombres, qué sé yo. Y lo vemos como que, bueno, si te gusta, hacelo. Mientras que no me molestes a mí, fine. O sea que hemos entrado en un estado de tolerancia social en un montón de cosas. Hoy estaban hablando del lío que había en Sodoma y Gomorra. Y cómo la sociedad se hizo tolerante de todos esos pecados. Bueno, hoy estamos viviendo más o menos en una situación parecida. Cerramos los ojos al pecado y entonces se da rienda suelta a cualquier cosa. Bueno, tenemos a un señor que tiene 2 mujeres, nos dice allí, ojo con esto porque no se trata de una apología a la poligamia. No es que se está de alguna forma justificando este asunto, sino que se trata simplemente del relato de una costumbre o mala costumbre de la época, un hábito cultural que se hizo tradición y que se explotaba en ese entonces, en los tiempos de este relato. Cuando nosotros, sin embargo, sacamos el espectro cultural y lo llevamos a el propósito del diseño de Dios en cuanto al matrimonio, nos vamos directamente al principio. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Génesis cuando Dios le dijo en el capítulo 2, verso 24, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer? No probablemente a las mujeres, sino a su mujer, y los dos, no 3, 4, 5, sino los dos serán una sola carne. O sea que, dense cuenta ustedes que en el relato mismo de la creación, el propósito de Dios no deja lugar o margen o espacio entre las comas para que metamos otras ideas. Que por cierto, bueno, después de la caída, entonces sí comenzaron a establecerse posibilidades. Pero en cuanto al diseño de la creación, notamos que Dios dijo, es así como va a ser la cosa. Una mujer, un hombre, y los dos van a ser una sola carne. Si saltamos en tiempo y nos vamos 2000 años más adelante, encontramos al Señor Jesucristo siendo, cuestionado, o no cuestionado, pero confrontado con una pregunta acerca del divorcio. Y Jesús es interesante porque va a responder echando mano justamente de este principio. Eso lo vemos en Mateo 19, por ejemplo. Diciendo, por esto el hombre dejará, respondió el Señor, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que Dios, ojo con esto, no instituyó ni tampoco aprobó la práctica de la poligamia. Es decir, que uno se case con 2 o más mujeres, o en algunos lugares que una mujer se case con 2 o más maridos. He escuchado casos en que hay mujeres que deciden casarse o entrar en una relación con 2 o 3 hombres. Yo no sé cómo se vive así, ni me interesa tampoco, es una cosa increíble, no lo puedo entender cómo funciona ese asunto. Ahora, muchos han tratado de hacer el esfuerzo de explicar y no tanto justificar, pero darle una lógica a este asunto de tener 2 o más mujeres. Una de las explicaciones que se da a menudo es que en aquel entonces, en esta época, los hombres vivían menos que las mujeres. Y la razón es porque tiene sentido. Los hombres en un mundo hostil, barbárico, salían a pelear, defender la casa, el clan, la tierra, y entonces, claro, en la guerra era terrible. No había hospitales, no había manera de atender a la gente. Si le metían una espada en el medio del cuerpo, una lanza, un garrotazo, la persona, si se salvaba, quedaba estropeado. Y usualmente perdían la vida. Ahí se descuartizaban con el filo de las armas. Así que sí, bueno, los hombres tenían que salir a veces a buscar alimentos y cosas por el estilo y estaban expuestos a las inclemencias del tiempo, animales salvajes, en fin, era una vida bastante rústica. Entonces lo que nos dicen es que las mujeres, debido a que había menos hombres, había más mujeres y se casaban y a veces 2, 3 mujeres agarraban a los pocos hombres que había. Esa es una de las explicaciones. Otras es que las mujeres en ese entonces, otra vez en una sociedad o cultura barbárica, podían ser abusadas
que estaban en desventaja y entonces lo que hacían era entregarla en matrimonio temprano y agarrando al hombre que fuere. Esas son algunas de las explicaciones que, vuelvo a repetir, pueden ser plausibles. Lo que no me satisface es que simplemente explican la probabilidad de una costumbre cultural, pero no va al meollo del asunto. Y la Biblia no nos dice que este asunto es algo cultural o un problema de la sociedad, sino que es un asunto que tiene que ver con los comienzos y especialmente la caída. El hombre cayó en este estado, en estas prácticas culturales, porque terminó objetivando a la mujer, cosificando a la mujer. Acuérdense que nos dice que el hombre, por causa del pecado, se va a enseñorear de la mujer. Claro, en el contexto del Génesis se estaba refiriendo al matrimonio. El esposo se va a enseñorear de su compañera. Y es una desgracia que muchos hogares han tenido, muchas mujeres han tenido que sufrir ese tipo de cosificación, de tratar a la mujer como una cosa, un objeto en la casa, una especie de lacayo que trabaja para el hombre y los hijos, cosa que no es el principio bíblico. Pero lamentablemente el pecado lo que hizo es desbordar este asunto en una práctica de familia, y hemos visto a través de la historia que el hombre no solamente se enseñoreó de la mujer que Dios le da, sino también de la mujer en la sociedad. Y eso es lo que estamos observando en esta etapa histórica. Una costumbre que viene de lastre por causa de un corazón que no está siguiendo los principios que estableció Dios en la creación. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, no 3 o 4, serán una sola carne. Un acto de rebeldía, entonces, establecido a lo establecido por Dios. Allá en el libro de Génesis, otra vez en el capítulo 4, ustedes encuentran a un tal Lamec, que es una especie de, bisnieto, tataranieto de Caín. Y no, hasta donde sabemos es el primer caso de la historia de un hombre que tomó para sí 2 mujeres. ¿Qué tenía en la cabeza este señor? Por cierto, es el pecado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pensaba para tener 2 mujeres? ¿Qué quería mostrar a la sociedad de aquel entonces? No lo sé y no tiene mayor importancia. Lo que sí interesa es que este señor hizo todo lo contrario a lo que había establecido Dios en el principio. Así que cuidado, repito en esto, acá lo que tenemos es una narración y no una prescripción. Dios no prescribe la poligamia. No vemos que Dios reproche a esta gente. Hay una tolerancia, pero una tolerancia que con el tiempo, a medida que Dios va dando la ley, le va a enseñar la ley, las enseñanzas, y entramos al Nuevo Testamento, todo esto comienza a alejarse del manual de conducta del pueblo de Dios. Pablo, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos da, y esto es para no salirme de tema, sino simplemente para tomar una idea de Pablo, nos está diciendo que Dios tuvo paciencia con los pecados de la sociedad. Vemos la tolerancia de Dios a ciertas cosas, no porque estuviese bien o él estuviese elogiando o aplaudiendo esas costumbres, sino porque estaba tolerando eso de tal forma que el hombre eventualmente tenga la oportunidad de escuchar la luz del Evangelio y sacarlo de esa cultura o de esa sociedad e introducirlo a la supracultura del cielo, a poder vivir como Dios manda. Pablo decía en Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, y escucha aquí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios soportó toda esa maldad con el propósito de que los hombres en su momento, o a lo menos algunos, puedan responder a la salvación que ofrece el Señor a través de su Hijo Jesucristo. De no haber sido así, hubiese condenado a todo el mundo, ni siquiera nosotros estaríamos delante del Señor. Así que tenemos la salvación, la tolerancia de Dios para la salvación de los hombres. Acá tenemos un caso otra vez de poligamia. Insisto en esto, no es una prescripción, sino simplemente una narración de lo que estaba pasando en esta familia. Eso tiene que ver con un detalle cultural.
Ahora tenemos también un detalle en la familia, o sea que el escritor en la narración tiene una pericia tremenda, presenta el contexto general y va cerrando el enfoque. De la sociedad y sus costumbres ahora va a pasar a un hogar. ¿Cómo funciona un hogar en la sociedad? Y tenemos entonces esta familia. Primero empieza con el hombre de la casa. Miren qué interesante. El hombre de la casa se llama Elcana, dice el versículo 1, flor de nombre, ¿no? Elcana. Elcana, ¿qué se nos dice de Elcana? Bueno, este señor es un proveedor. A pesar de que creció en una cultura media torcida en cuanto al tema de cómo armar el matrimonio, es un hombre que, sin embargo, trabaja para sostener y mantener como corresponde a su familia. No solamente es un proveedor, pero por el contexto nos damos cuenta que Elcana amaba sinceramente a sus esposas y por ende a toda su familia. Amaba a estas mujeres. Y no solamente eso, pero aún lo que me llama más la atención es que este señor era un líder en el hogar. Es decir, asumía el rol que le corresponde a los hombres de la casa. En el versículo 3 dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Un hombre que entonces asumía su rol como líder espiritual de la casa. Le decía a las señoras, muchachas, nos vamos para la iglesia, por ponerlo de una forma. Lo que dice es que iban allá a aquel lugar, Silo, aclaro esto porque no había iglesia en ese entonces, pero estoy parafraseando las cosas para contemporizar. Se me visten y vamos a Silo a adorar a este Dios. Y las señoras allá iban con todos los bultos y los chicos detrás de él. Vivían en el monte de Efraín. Sí, bien digo, Efraín, dice ahí en el versículo 1, aparentemente eso es el dato que tenemos. Viajaban una vez por año, dice a Silo, o Shiloh. El lugar que, ¿por qué iban ahí? ¿Se acuerdan ustedes del arca del tabernáculo, esa tienda que movían para todos lados? Bueno, según Josué, otra vez, después mírenlo, no me quiero entretener con la lectura de estos pasajes, pero si se van al capítulo 18, verso 1 del libro de Josué, cuando entraron a Canaán, instalaron esa carpa, esa tienda, ese santuario móvil en ese lugar, en Silo. Y entonces el pueblo, toda la gente que se habían expandido, iban a ese centro de reunión para ir a adorar a Dios. Se había localizado geográficamente en un punto donde la gente convergía para ir a rendirle honores y gloria al Señor. La distancia que existía entre este lugar más o menos donde vivía él y su familia hasta Shiloh era, o Silo sería, o Silo en español, era más o menos de unos 25 a 30 kilómetros. Estuve tratando de investigar cuánto tiempo lleva, porque no tengo la menor idea, de caminar desde más o menos esta región hasta Silo. Es decir, los 25-30 kilómetros. Usualmente dicen que en aquel entonces, siendo que no había avenidas asfaltadas, no había vehículos, el terreno era difícil, eran más o menos unas 10 horas de caminar sin parar. Después usted, si quiere, agarre, salga de la iglesia y vaya caminando, no sé, hasta Hamilton y me dice cuánto tardó para llegar, Más o menos 10 horas. Ahora, lo que pasa es que hay que tener en cuenta en este cálculo que Elcana no iba solo, sino que iba con sus esposas y los chicos. Y los chicos no caminan a la misma velocidad que los padres, especialmente si son chiquitos. Y no solamente eso, pero hay que cambiarle los pañales, hay que darles de comer. Los chicos caminan una hora y dicen, upa, ya no doy más, hay que parar. Hay que dormir, hay que darles de comer, así que hay que atenderlos. La verdad es que si una persona tiene que hacer el viaje caminando 10 horas, me imagino que con todo el contingente de la familia, probablemente el viaje se hacía el doble. Así que no me parece exagerado que este hombre tardase, no sé, 20 horas, un día. Tenían que dormir para poder recuperar las fuerzas y entonces seguir adelante. Ese viaje, lo que me llama la atención es que dice allí, lo hacían una vez por año fielmente.
No había excusas, no había pretextos. Ellos se lanzaban en el camino y ni siquiera las mujeres decían, Elcana, déjate macana, este año yo me voy a quedar acá. Es mucho trabajo cargar con los chicos, si no te los cargas vos, pero yo me quedo en casa. Tú anda, adora por mí, por los chicos y acá te espero. No, señor, este señor agarraba todo el paquete y se iban a Silo a adorar a Dios sin ningún tipo de excusas. Un buen líder del hogar. Hermano querido, nosotros los hombres de la casa, escúchenme, caballeros, Dios nos dio una responsabilidad. Y tu responsabilidad y la mía es ser cabeza del hogar. No un tirano del hogar, como se ha dado muchas veces en algunas familias, que el hombre es el que manda y la mujer dobla la cerviz y obedece incondicionalmente cualquier disparate que le salga de la boca al hombre. No, señor. El hombre tiene la responsabilidad de ser el líder espiritual de la casa, el pastor de la casa. El hombre que tiene que agarrar a su familia y decir, mujer, vístete, los chicos bañados, nos vamos todos para la iglesia. Y allá nos vamos a adorar a Dios como corresponde. No esperar que la mujer le diga al hombre, ¿me vas a llevar a la iglesia? No, señor, no estás haciendo tu trabajo si ese es el caso. Tenemos que ser como corresponde, como Dios estableció, incluso desde antes del Nuevo Testamento, que los hombres son los líderes espirituales de la casa. Muchos de los hogares hoy están fracasando porque nosotros los hombres no estamos haciendo nuestro trabajo. No somos buenos esposos, no somos buenos líderes, no somos buenos padres. Nuestros hijos se pierden porque no tienen el ejemplo en los líderes que debe encontrar en cada hogar. El Salmo 127 dice que es herencia de Jehová, son los hijos. Y Dios nos entrega a los hijos no como una propiedad o una cosa que está a nuestra disposición, sino que nos está dando la confianza de tener a sus hijos por creación, para que nosotros seamos sus instrumentos, sus manos para educar, para criar y encaminar a esos niños. Y de esa manera, mediante la educación en casa y la fidelidad al Señor y el servicio incondicional, hagamos de esos niños futuros cristianos, hombres y mujeres de Dios. Hombre, cumple tu ministerio, haz tu trabajo. Ese es el ejemplo que nos deja este hombre. Cierto, había ciertas falencias culturales porque creció en ese asunto, pero sin embargo, a pesar de sus errores, este fue un buen líder espiritual. Elcana era un hombre que realmente estaba interesado en que su familia, junto con él, adoraran a Dios. Cumple tu rol. No te quedes dormido. No esperes que la señora dé el paso adelante. Tú tienes que dar el paso adelante y la señora te va a seguir con gusto para adorar a Dios. La palabra Silo, o Shiloh en hebreo, significa pacífico, lugar pacífico o lugar de paz o lugar de descanso. Este hombre agarraba todas las cosas y se iba a la presencia de Dios donde encontrar descanso en su presencia. Hermano, hermana, en la presencia de Dios, cuando nosotros nos levantamos y vamos a la presencia de Dios, en la iglesia, en casa, en donde estemos, vamos a su presencia, encontramos descanso, refugio. Cuando el Señor Jesucristo predicaba en Mateo capítulo 11, decía estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo no sé cómo está tu vida. Tal vez estás agotado del trabajo que haces como madre, como esposo, como hijos, en la sociedad, trabajando todos los días, desanimado, con miedo, con incertidumbre. Bueno, ¿sabes lo que tienes que hacer? Es ir a nuestro silo, que es la presencia del Señor Jesucristo, y allí derramar nuestras cargas. Y allí el Señor nos promete que encontraremos verdadero descanso, como encontraba este señor Elcana con toda su familia con él. Ana vino a Silo totalmente desgastada, una mujer atribulada.
Y allí nos dice el texto que derramó su alma delante del Señor. Y tú vas al verso 17 y dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y entonces, mira lo que dice el verso 18 al final, dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Se dan cuenta? Vino cargada, hecha pedazos, oró a Dios. Y entonces al final Elí dice, vete con la bendición del Señor. Y esta señora se fue totalmente descansada. En la presencia de Dios hay descanso para el atribulado. Ahora, cuidado con esto. Vale acá una aclaración importante, ¿eh? Porque el hecho de que ese lugar sea de descanso para el alma y que se encuentre la presencia de Dios allí, no garantiza que quienes ministren en ese lugar van a ser personas santas. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, porque a veces vamos a las iglesias y encontramos o líderes o personas que no son buena mandarina. ¿Entiende el término? No es buena gente. Y entonces algunos dicen, no voy más a la iglesia. No voy a ninguna iglesia. Tiramos el evangelio y la Biblia por la ventana. Cuidado. El ir a la presencia de Dios no garantiza que cuando lleguemos allí todos los que van a estar en su presencia van a ser personas honestas. Hay gente mala que también usan como excusa presentarse a Dios. Y fíjense en que acá tenemos a un tal Elí, todos conocen a este señor, que ministraba, y lo que llama la atención es que allí estaban dos de sus hijos. Dice que uno se llama Ofni y el otro Finés. En el capítulo 1, verso 3, los encuentra estos dos personajes. Lamentablemente, estos dos señores que ministraban allí al Señor eran dos canallas, dos pedazos de sinvergüenzas, dos malos pastores que dirigían a la nación y la dirigían mal. En el capítulo 2, y otra vez disculpen que los hago saltar un poquito, pero es para contextualizarnos en lo que está pasando, en el verso 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Y no solamente eran impíos, que ya eso dice bastante, sino que además dice, no tenían conocimiento de Jehová. No quiere decir que eran unos burros recalcitrantes, sin duda que tenían conocimientos de cómo pecar, por ejemplo, y otras cosas. Pero en cuanto a las cosas de Dios, no tenían conocimiento. Ahora, pongámonos a pensar un poco. Si esta gente está ministrando a Dios delante del pueblo cuando iba a asilo a adorar, algo le enseñaban a la gente, si no, nadie hubiese caído a los pies de estos señores. Habrán usado las escrituras, lo que habían enseñado como tradición oral, lo que sea, lo que aprendieron de él y su padre. Hombres que sin duda cuando venía la gente decían, ofrezcan esto, ofrezcan aquello, hagan así o hagan asado. Pero el Dios que ve el corazón dice, no, estos hombres no solamente eran malvados, sino que además no tenían conocimiento de las cosas de Dios. ¿Te vas dando cuenta la similitud de lo que está sucediendo hoy con lo que pasaba ayer? Hoy tenemos hasta por las tapas personas que están supuestamente sirviendo a Dios. Y esto lo he dicho hasta el cansancio en veces anteriores. Hombres que están allí, que pretenden servir a Dios, pero no conocen su voluntad, no conocen las escrituras. Las trazan mal, las cortan mal, pero ciertamente que hablan de Dios y enseñan la Biblia, pero se enseña todo torcido. Muchos caen y otros se avivan y dicen, no, acá hay algo que no funciona. Bueno, estos dos señores eran unos sinvergüenzas. No tiene tapujo la Biblia en exponer el carácter de estos dos individuos que supuestamente servían al Señor. La palabra esa impío es Belial. En hebreo, Belial. Quiere decir personas inútiles, improductivos. Es un término fuerte. Y tal es así que después en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo va a caracterizar en la segunda de Corintios al diablo como Belial. Acuérdense en lo que dijo el Señor en cuanto a los yugos desiguales. Decía, ¿y qué concordia Cristo con Belial? La palabra es hebrea.
Luego, claro, se traduce el término al griego de esa manera, pero el diablo, al fin de cuentas, es un inútil, porque no nos lleva a ninguna persona a crecer espiritualmente, a acercarse a Dios, hace todo lo contrario. Y en cuanto a la gloria de Dios en sí, tampoco, porque se rebeló contra Dios, como hizo Lamec y como hizo la sociedad en los tiempos de esta familia que estamos describiendo ahora. Abusaron de su ministerio. Verso 17 agrega, era pues, del capítulo 2 me refiero, ¿no? Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? No le daban a las ofrendas que presentaba el pueblo el valor y la reverencia que corresponde. Yo me ponía a pensar, digo, pero parece mentira, ¿no? Que esto es una radiografía de lo que está pasando hoy. Ustedes traen las ofrendas todos los domingos, lo presentan y oramos por ese acto de adoración y acción de gracias. Si viene un sinvergüenza y se la mete en el bolsillo, se enriquecen con las ofrendas del pueblo. En este momento se están juntando ofrendas en diferentes lugares del mundo. Gente que trae dinero para decir, Señor, esto es algo de lo que tú nos das a nosotros, para tu gloria, para tu servicio. ¿Y qué hacen los señores estos? Menosprecian las ofrendas, el acto de adoración del pueblo, y se la meten en el bolso. Le dicen a la gente, traigan más, como hacían estos caraduras, y se enriquecían explotando al rebaño del Señor. Yo a veces miro estas historias y digo, pero ¿cómo es que a veces no miramos la correlación que hay con lo que hacían los hombres ayer y lo que están haciendo hoy dentro de lo que llamamos la Iglesia de Cristo? Sucede exactamente lo mismo. Los patrones de conducta no han cambiado. Y eso nos habla de cómo el pecado es penetrante, no solamente en la naturaleza humana, sino en el tiempo. El mismo pecado de ayer se sigue practicando en la actualidad. Pero otra vez, insisto en esto, lo que me llama la atención es que para Elcana y su familia esto no era un pretexto para dejar de ir a Silo. Nosotros se me visten porque nos vamos para allá. Es largo el viaje, es duro, es peligroso. Ustedes se me visten y nos vamos todos para Silo. Y a pesar de que había 2 canallas ministrando en Silo, allá se fueron con niños y todo para adorar no a estos señores, sino adorar al Dios de todos los hombres. Un ejemplo de una familia consagrada a Dios. Repito, mucha gente abandona las iglesias porque tuvieron algún tipo de desilusión. Bueno, es parte de la vida cristiana desilusionarnos a veces con algunos. Las Escrituras en el Nuevo Testamento nos dicen que se van a meter dentro de la iglesia gente mala. Y nos ponen alerta justamente para que no seamos conmovidos con este tipo de cosas o sorprendidos, sino que sigamos no a los hombres, sino al Señor. La Biblia nunca nos manda a seguir hombres, pastores, apóstoles, profetas, lo que sea, sino que tenemos que seguir a nuestro Señor y bendito Salvador. Un aplauso, un elogio para Elcana en este caso, ¿no? Detalles de la cultura. Luego se cierra el enfoque, detalles acerca de la familia, y ahora el escritor lo que hace es cerrar más el asunto y se enfoca ahora enfoca la atención en Ana, una de las señoras. Y repito, Ana todavía no, pero llegará a ser la madre de Samuel. Ahora, ¿qué se dice de Ana? Usualmente si nosotros escribiéramos trataríamos de presentar a Ana de una manera positiva, si hacemos la biografía, y luego, a medida que vamos hablando, vamos describiendo las penurias que vive esa mujer. El escritor lo que va a hacer, y esto es lo que llama la atención, es que va derecho a las penurias de Ana. No encontramos, se habla bien del Elcana, pero cuando entra a describir a las mujeres, cae el mazo. No tiene ningún cuidado de decir, vamos a tener cuidado con este detalle. Vamos a hablar primero de los buenos días de Ana. A lo mejor antes de casarse, no sé. No, señor, va directamente a una mujer atribulada. Una mujer que sufre. Una mujer que está pasándola mal desde el comienzo de la narración. Dice el verso 2 que su compañera en el hogar se llama Penina y que Penina tenía hijos. Ana no.
Ahora, esto lo usaba Penina para degradar, humillar y maltratar a Ana. Según nos dice ahí en el versículo 6, ustedes vayan siguiéndome, repito, ahora para correr, simplemente apunto los versículos, pero ahí está el detalle, la narración de lo que está sucediendo. Esto otra vez es un asunto cultural. Acá la persona que no tenía hijos estaba socialmente desventajada. Es decir, si una mujer no tenía hijos, se pensaba de que estaba con, un juicio de parte de Dios, había cerrado su vientre, no estaba bendecida. Hoy nos dicen que si una persona no prospera, no está bendecido, que hizo algún pecado y por eso es que la persona no levanta cabeza. O si tenemos una enfermedad, nos mete en el grupo ese de que si tú estás pasándola mal y no eres bendecido porque Dios te tiene bajo su puño, estás castigado. Vamos, señores. Ana es una mujer que está padeciendo, no tiene hijos, no porque Dios la está castigando, es simplemente porque así se están dando las cosas. Y entonces tenemos a esta Penina que utiliza esa situación, quizás para, no sé, por un lado ganarse más afecto de parte de Elcana y que desplace a Ana y de esa manera ser la primera dama de la familia. Yo soy el que te doy descendencia, te doy hijos y lograr un estatus dentro del hogar. Vaya a saber, ¿no?, qué es lo que estaba pasando por la cabeza de esta señora. Así que tenemos a esta señora que tenía hijos, Ana no. Y dice que hostigaba a esta mujer cada vez que iban a adorar a Dios. No me cabe duda que durante los días esta señora a lo menos despreciaba a Ana. Pero hay algún detalle que llama la atención, y es que la Escritura dice que especialmente cuando decidían ir a Silo a adorar a Dios, es que Penina se lanzaba con toda su furia a criticar y a maltratar y a rebajar a esta pobre mujer. Fíjense ahí en el versículo, a ver dónde estamos, verso 7, dice, así hacía cada año, Penina, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. No solamente cuando partían, pero me imagino que durante el viaje iba hostigando 20 horas de camino, 15 horas, pero esta señora lo que hacía era hacerle la vida amarga. Pónganse a pensar, va a la iglesia y va con la idea de mortificar a su hermana, a su compañera. Dejen de lado lo del tema de la poligamia, que está mal, pero el hecho de la convivencia en casa, una situación pero es lamentable, no puede ser. Se iban a encontrar con el pacificador haciendo la guerra con esta señora. Increíble. Yo pienso, pero hermano, cuando tú vienes a la iglesia, ¿en qué condición estás con tu hermano? Con tu esposa, con tus hijos. Venimos peleando en el camino, peleado con el hermano, hostigando al hermano o a la esposa o al esposo. En la iglesia nos ponemos la túnica o la sotana de santos, pero resulta que después si vamos a la iglesia o volvemos a casa de la iglesia, nos vamos dando palazos. Es una pregunta retórica, eso es para análisis de cada uno delante del Señor. Bueno, esto es lo que hacía esta señora. Iba con esa mentalidad de servir a Dios, pero tratando de hacer pedazos a una sierva del Señor. Una cosa increíble y lamentable. Una mujer atormentada. Número 2, se trata de una mujer a pesar de todo, una mujer de oración. Díganme ustedes, si tienen una persona así, ¿cómo reaccionarían? Bueno, Ana doblaba las rodillas. Dice ahí en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Algunas personas, si hubiesen estado en lugar de Ana, ¿saben lo que hubiesen hecho? Se hubiesen agarrado de las mechas con Penina. Desgraciada, hija de mala madre. Pero ¿qué te crees si se hubiesen agarrado de los pelos, arrancándose y dándose vuelta en el polvo y pegándose una buena paliza? Uno puede decir que exagerado. No, yo lo veo muchas veces en los videos que se bajan donde las mujeres se pegan una pateadura, y cuando hay un hombre de por medio, se matan. Y los hombres también, pero una cosa tremenda. Acá tienen un solo hombre, las dos están sacando pulgas. Bueno, una está tirándole, ¿no es cierto?, sacándose los piojos a la otra. Y yo no sé, pero Ana podría haber volado las tapas, tirársele encima y morderle las orejas a Penina.
no señor, no señor, eso no se hace. Ana lo que hizo fue con toda su carga y cayó a los pies del Señor y habló con él. Sí, lo que me gusta de Ana es que no es una mujer que malgasta el tiempo peleándose con Penina, no vale la pena. ¿Qué va a sacar de eso? ¿Qué va a pensar el Cana? Si las metería las dos en cana. El Cana ve a las dos mujeres a las que ama arrancándose los pelos. ¿Qué va a pensar el Cana de estas los locas? Adelante de los chicos, porque están todos juntos, ahí no había cuarto, están en la intemperie, tal vez llevan unas tiendas para estar allí. Y están los chicos mirando este escándalo, agarrándose estas dos mujeres y sacándose los ojos. Qué lindo ejemplo, qué ejemplo de madres, ¿no? No, Ana no va a caer en la trampa que le tiende Penina. Esta mujer, sin embargo, dice, voy a invertir el tiempo donde vale la pena. No en pelearme con esta loca, sino de ir a orar, de conversar, de vaciar mi alma delante del Señor. Una mujer atormentada, una mujer de oración y número 3, una mujer mal juzgada. Una mujer mal juzgada. En el verso 13, dice, Ana había hablado en su corazón, estaba orando, balbuceaba y dice, solamente movía sus labios, no se escuchaba la voz. Y entonces dice que Elí la tuvo por ebria. Esta señora está borracha. Qué bien, qué lindo el profeta de Dios, que tiene que cuidar a las ovejas. Está pasando un juicio incorrecto de esta mujer que está allí derramando su alma. Qué cosa tremenda. El hombre de Dios haciendo un juicio completamente equivocado. Así que, miren qué interesante. Tenemos a una mujer mal juzgada por Penina. Tenemos a una mujer mal juzgada por la sociedad porque pensaban que si no tenía hijos es porque tenía la mano en contra de Dios. Y para peor de males, y eso ya no es suficiente, ahora esta mujer está perjudicada o mal juzgada por Elí, el supuesto hombre de Dios que tendría que haberle dado consuelo, de haberle ayudado, tal vez de ponerse al lado de ella y decir, muchacha, vamos a orar juntos. Yo te voy a apoyar en oración, vamos a darle, o a lo menos para tener la decencia de acercarse y decir, discúlpeme, ¿usted está bien? De investigar, de tratar de buscar la información y no de asumir de antemano que esta señora está borracha, cuando en realidad si estaba ebria era ebria de amor por su señora a quien le estaba vaciando el alma con todas sus cuitas y penurias. Qué cosa tremendo cómo a veces los hombres de Dios comprometen su ministerio. Es una pena ver hombres de Dios que comprometen su misión y se la pasan juzgando sin conocer las cosas. Repito, cuando hay hombres que dicen, usted está bajo maldición porque el Señor no lo bendice por el hecho que lo echaron del trabajo. Se acercó esa persona a preguntar, a averiguar, a acercarse a la persona y decir, bueno, cuénteme a ver qué es lo que le pasa. Y no para juzgar o tirarle un mazo en la cabeza, sino para llevarlo al Señor y darle el consuelo y el oportuno socorro a esa persona. El pastor cuida la oveja, no la revienta. Elí lo que está haciendo es agregando dolor a esta mujer. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir esta mujer cuando viene el hombre de Dios que trabaja en Silo, donde va a buscar la paz del Señor y le dice, borracha, termina con tu ebriedad, purga el mosto? Es decir, te estás presentando en una forma incorrecta delante de Dios. El que estaba en forma incorrecta era Elí, sus dos hijos, y no esta mujer santa que estaba haciendo las cosas como corresponde. Lo que me llama la atención a mí, hermanas y hermanos, es que ninguna de estas cosas negativas minó la fe de esta mujer. Pónganse a pensar, ¿qué hubiesen hecho ustedes en las sandalias de esta señora? ¿No hubiesen tirado todo por la ventana? El Cana, Elí y todo lo demás, y quizás el santuario también diciendo al cuerno con todo. ¿Qué se creen ustedes? La sociedad entera, muéranse. No, Señor. Esta mujer nunca perdió su confianza en el Señor. Al contrario, con más vehemencia procuró su bendito regalo, su bendita gracia, su bendición para su vida. Con razón que dice en el verso 19, y Jehová se acordó
de ella. No dice que se acordó del Cana, Penina, de Elí, de Ofni, del otro sinvergüenza. No, dice se acordó de ella. Qué mujer extraordinaria que tenemos acá. La narración tiene todo el propósito de enfocar nuestra atención en el ejemplo que nos deja esta gran mujer, la madre de Samuel. Dios coronó a Ana como una de las grandes mujeres a quien le dio un hijo que sobrepasó a los hijos que tenía Penina y cualquier otro hijo que podría haber venido, porque tuvo a uno de los hombres más grandes de la historia que sirvió a Dios con toda fidelidad y obediencia. No solamente aprendemos lecciones acerca del carácter de estas personas, pero ahora quiero dirigirte la atención a Dios. Porque la Biblia no se trata de exaltar o elogiar seres humanos, que son igual que nosotros. El propósito de la Biblia es llevarnos la atención a Dios, a la cruz, si fuera el caso. Y quiero que, basado en esto que nos relata este capítulo, podamos contemplar algunas cosas que nos hacen pensar en cuanto a Dios. Y quiero dejarles 4 cosas a lo menos. Número 1, el que Dios no nos haya otorgado a nosotros el deseo de nuestro corazón no significa jamás que nos haya abandonado. Repito, tú puedes estar orando hace tiempo pidiendo una bendición y Dios no te la concede. Y uno puede decir, bueno, pero a ver, si Dios no me lo concede es porque me está castigando. No, Señor. No, Señor. ¿Ustedes creen que Ana oró una sola vez a Dios por un hijo? Y sin embargo nos dice, fíjense ustedes ahí en el versículo 5, en la parte final, que Dios está metido en esta privación. Dice, Jehová no le había concedido tener hijos. La creencia es que los hijos eran de la mano, era una bendición de Dios, y lo que nos cuenta el narrador es lo que la teología del momento decían, si una persona no tiene hijos porque Dios está deteniendo su mano. Noten que no es en sentido negativo diciendo la está castigando, simplemente no le dio en este momento el tener el deseo de su corazón. Hermano querido, cuidado, Dios está actuando, pero Dios actúa en sus tiempos, no los nuestros. El hecho de que Dios no esté respondiendo a una oración tuya o un deseo profundo en tu corazón no quiere decir que Dios te abandonó o que Dios no está presente. Jamás nos abandona el Señor, siempre está presente allí al lado nuestro, al pie del cañón para darte la mano, el oportuno socorro. No pierdas la fe, no pierdas la confianza, espera en el Señor, espera, aprende a esperar, ten paciencia. Si Dios no nos da lo que nosotros queremos, no te desanimes. Dios sabe lo que hace. Número 2, el que Dios no nos otorgue algo en este momento, cuando nosotros se lo estamos pidiendo en clamor por medio de la oración, no significa jamás que Dios no lo hará después. Puede ser que tú te estés partiendo el alma rogando, Señor, escucha, mira, te estoy pidiendo por esto. Llevo meses, llevo años pidiéndote esto y vemos que la cosa no aparece. Bueno, no quiere decir que el que no lo recibas ahora no implica que no lo vas a recibir después. Puede ser un no temporal o momentáneo, puede ser un no definitivo, diciendo no. ¿Se acuerdan Pablo que le dijo, oraba Pablo por un asunto que tenía y el Señor para ahí le dice, Pablo, terminemos con este asunto, basta, para ahí, no me molestes más, bástate con mi gracia? Lo que le dijo es, cerremos la persiana con este asunto y seguí para adelante. Y Pablo le cayó la ficha, dijo, Pablo, dejate de pavadas, seguí para adelante y confía en tu Señor. Y así fue, se terminó el asunto. Lo que el Señor le dijo es no. Y Pablo dijo, si es no, es no. Él sabe. Pero a veces Dios dice no, pero después. Repito, no lo encontramos literalmente en las Escrituras, estoy hablando de una situación circunstancial. A veces oramos y Dios dice, es en mi tiempo, no en el tuyo. Esto de querer forzar la mano de Dios caprichosamente en una oración para que Dios me dé por obligación es un grave pecado. No decreto, no declaro, yo digo, sé a tu voluntad. Es tu tiempo, es lo que tú quieres, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. My goodness, si Dios sabía,
Dios tiene preparado a este gran hombre, a este Samuel. Ni siquiera sabía Ana lo que le venía en sus vientres. Nació el hijo y se convirtió en un gran hombre de la historia. ¿Cómo habrá sentido el corazón de Ana el placer de experimentar a Dios en esta forma? Número 3. El que Dios nos otorgue algo implica que debemos considerar cómo vamos a hacer uso de ese algo. No es tuyo, es de Dios. Cuando Dios aporta algo, una bendición, tienes que pensar bien cómo vas a usar esa bendición. Es decir, tenemos que poner atención de qué manera hacemos usufructo de las cosas que Dios nos da. Ana recibió de Dios un hijo. Y lo que vemos en la historia es que ella, otra vez insisto, léanlo bien todo en casa, pero lo que hizo esta mujer después de destetarlo es consagrar a ese hijo nuevamente a Dios. A veces nosotros le robamos a Dios sus hijos, los padres. En vez de hacer como el Cana, que vamos y lo llevamos fielmente a la iglesia, dejamos de hacerlo. Y eso es un secuestro, porque la Biblia dice que es herencia de Jehová son los hijos, no son tuyas, no son tus hijos, son prestados. Y tenemos la responsabilidad de encaminar a esos hijos en el nombre del Señor para devolverlo y que sirvan a ese Señor. Nosotros le robamos, le secuestramos a Dios las bendiciones que Él nos da. Dios te dio la vida, ¿y qué hacemos con esa vida? La despreciamos y la malgastamos en pecados y en cualquier otra cosa. Dios nos dio el tiempo, no nos saca de este mundo para que vayamos a predicar, a adorar, a edificarnos, y lo que hacemos es usar ese tiempo para las parrandas, las diversiones o cualquier otra tontería que nada tiene que ver con el servicio a Dios. Estamos malgastando nuestros días, se nos vienen las canas y los dolores, se nos va gastando la vida y no la dedicamos al servicio de Dios. Dios nos bendice con años para que sirvas a Dios. Dios te bendice con trabajo para que mantengas a tu familia, disfrute los bienes que Dios te da y luego vayas y ofrendas acción de gracias a Dios. No que tires la plata como hacen algunos, pero de poder adorar a Dios, servir a Dios. Dios nos da la salud, estos dones preciosos, estos talentos que tienen estos chicos, que yo escucho lo que están haciendo y digo, qué tremendo, les dio las manos que podrían usarlas para contar dineros o meterlas en líos y pecados, pero no los meten en estos aparatos para llevarnos a nosotros a adorar a Dios. Y esto no por hacerles propaganda, es simplemente un ejemplo. Gente que está sirviendo en las iglesias, que vienen fielmente a los pies del altar para adorar al bendito Señor y Salvador, aprovechando bien el tiempo. Esta mujer supo qué hacer con el hijo, el único. Tú me lo diste, a ti te lo doy. Y qué orgullo habrá tenido esa mujer cuando ve a ese niño crecer sirviendo a Dios. Y llegó a ser un líder en la nación a tal punto que todos venían a consultar a Samuel. ¿Qué madre no se va a sentir orgullosa? Penina no se dice nada de sus hijos. ¿Qué sé yo qué pasó con ellos? Pero en cuanto al hijo de Ana, mamá mía, no sé qué habrá dicho Penina cuando vio crecer a ese chico que se convirtió en el gran Samuel. Debe haberse querido meter abajo de una piedra. Lo que Dios te concede pertenece a Dios, no te pertenece a ti. La salvación que Dios te dio es suya. La vida que Dios te dio es suya. Y todo lo que tienes y lo que eres es suyo. Sírvelo con eso. Número 4, y con esto concluyo. El que Dios nos dé el privilegio de servirle no significa que nos da licencia para abusar del ministerio. Dios le dio el privilegio a Elí y a estos dos canallas que servían ahí. Y lo que hicieron fue abusar del privilegio de servir a Dios. Ojo, Dios te da dones, nos da talentos, nos da oportunidades para servirle. Bueno, ten cuidado, porque hay gente que utiliza el ministerio para hacer abuso, no uso para la gloria de Dios. Dios no nos da licencia para abusar de nuestro ministerio. Es para servir a los otros. Tenemos que parar con esto. Y no hablo solamente de los pastores, estoy hablando de cada cristiano. Cada uno de nosotros somos un siervo. Dios nos da dones y capacidades, pero tiene que ser usado responsablemente.
No archivado y tampoco abusado. Tenemos que sentarnos a orar y a discernir, Señor, tú me diste esta capacidad, ¿para qué quieres que la use? ¿De qué manera quieres que la use? Y que eso exalte a Dios y edifique a los demás. En este día, hermanas queridas, honramos su sacrificio, honramos a las madres, pero por sobre todo debemos honrar a Dios, porque es Dios quien las hizo y les dio esa facultad. Los hombres no la tenemos, no podemos ser madres. Siempre digo cuando veo una mujer embarazada, que solamente ellas tienen el privilegio de sentir la vida creciendo en su interior, en sus entrañas. Nosotros los hombres nunca, aunque usemos el rigor de la imaginación, vamos a poder entender lo que significa que la vida misma crezca en su interior. Eso Dios se lo dio solamente a ustedes. Uno de los privilegios más hermosos. Madres, busquen a Dios, agárrense de Dios, vayan a ese lugar de paz y de tranquilidad. Yo sé, porque lo he visto con mi esposa, criando a las hijas. Yo hice mi parte, obviamente, pero el trabajo de madre me refiero. Veo a mis hijas y veo a muchas madres acá en la iglesia el sacrificio que están haciendo. Bueno, vale la pena. Encaminen a los chicos al Señor. Llévenlos al pie de la cruz, a ese lugar de paz. Y dejen eso en las manos de Dios, porque no saben qué es lo que se va a levantar de ahí. A lo mejor un grande como Samuel, para poder mostrarle al mundo lo que es nuestro Dios. Dice el pasaje, Jehová se acordó de ella. Bueno, déjame decirte entonces que tenemos un Dios que se acuerda de nosotros, de la misma manera que aquella mujer. Madres, las elogio, las felicito, pero déjeme dejarle eso. Dios siempre se acuerda de ustedes, aunque el mundo entero se olvide, no les preste atención, parezcan simplemente una mancha en un muro, que nadie se da cuenta. Dios siempre las tiene, son la niña de sus ojos. Y es por eso que envió a Jesucristo a morir en la cruz, para otorgarte salvación y ahora llamarte a ese gran ministerio que llamamos madre. Así que, hermanas, Dios las bendiga, agárrense del Señor, hagan ese sacrificio que vale la pena. Y repito, quién sabe si no se levanta un Samuel de cada una de ustedes. Padre, gracias te damos por esta historia. Es fascinante. Hay mucho para sacar, pero nos concentramos hoy en estos detalles porque queremos observar a una madre que se hizo madre. Tú hiciste madre. A pesar de ser una mujer atribulada, abusada, maltratada, mal juzgada, pero nunca perdió la confianza en ti. Un ejemplo de fe extraordinario. Levanta muchas Anas, Señor. Hijas a lo mejor que están creciendo en la congregación, que se conviertan en mujeres como Ana. Y eventualmente madres que críen, que levanten y críen hombres de verdad y mujeres de verdad que te adoran y te sirven y son ejemplo al resto del pueblo de Dios. Bendice a las madres, Señor, y aún bendice a aquellas que lo serán en el futuro. Gracias por ellas. Te damos las gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, a quien realmente le debemos toda la gloria y toda la honra. Amén.